Hace 8 meses, mi esposo me confrontó con pruebas de que había sido infiel tanto emocional como físicamente. Unos días después de que él me confrontara sobre mi infidelidad, mi esposo se suicidó. Por sugerencia de mi terapeuta, he decidido escribir y compartir lo que ha pasado en mi vida durante el último año. Para que esto tuviera algún sentido coherente, me tomó muchas ediciones y un par de reescrituras. Solía ser una escritora bastante talentosa, pero dejé de practicar hace años. Un amigo me recomendó este foro como un método de confesión, penitencia y una advertencia para compartir con otros. Hice algo realmente horrible, cuyas consecuencias fueron peores de lo que jamás podría haber imaginado. Comparto esto con el conocimiento pleno de que muchos me despreciarán por lo que hice y por los eventos que ocurrieron debido a mi traición. Leer mis propias palabras es repugnante porque sé, en un sentido muy real, que lo que hice es imperdonable. Entiendo demasiado bien cuán innecesariamente trágicos fueron los eventos que ocurrieron. Mi esperanza es simplemente que mi historia pueda ser compartida con cualquiera, en cualquier relación, y quizás así se pueda evitar alguna futura traición. Más específicamente, espero que alguien que actualmente le está siendo infiel a su pareja o incluso lo está pensando, lea esto y lo haga detenerse. Muchos podrían pensar que mi ejemplo de lo que puede salir mal al ser infiel es una rareza extrema que rara vez ocurre. Me han dicho personas mucho más conocedoras que yo, que mi situación, lamentablemente, está lejos de ser única. Pero estoy dispuesta a aceptar el odio que recibiré al compartir esto, si evita que una sola persona le rompa el corazón a alguien a quien ama. Soy una mujer de 28 años, y estaba casada con un hombre maravilloso al que llamaré William. Hace 8 meses, mi esposo me confrontó con pruebas de que había sido infiel tanto emocional como físicamente. Unos días después de que él me confrontara sobre mi infidelidad, mi esposo se suicidó. Me doy cuenta de que solo escribir esas palabras ha hecho que la gente que ni siquiera conozco, me odie. No podía creer que tuviera la capacidad de hacer algo tan malo como para hacerle daño a alguien a quien había amado desde que éramos niños. Pero lo hice. Si me hubieran preguntado a mí o a William si alguno de nosotros alguna vez sería infiel, ambos nos habríamos reído. Pero para mi propia sorpresa, me permití perder el enfoque y me desvié. Sabía que lo destruiría si alguna vez se enteraba. Pero tomé el corazón del hombre que amaba y lo aplasté tan cruelmente que no pudo soportar el dolor de esta vida. Aquellos de ustedes que piensan ahora mismo que no merezco estar respirando, estoy de acuerdo con ustedes. Estoy tan de acuerdo con ustedes que en 2 ocasiones intenté hacer eso una realidad. Me aseguran que hay una razón por la que todavía estoy aquí. Por el momento, me he convencido de que cuanto más vivo, más sufro, y no merezco la misericordia de un suicidio si somos honestos. William y yo crecimos juntos. Recuerdo mi infancia y en ningún momento de mi memoria no conocí a William. Estuvimos en las mismas clases de escuela dominical, clases de escuela pública, y nuestras familias habían sido amigas mucho antes de que él y yo llegáramos. Él siempre me hacía reír. Los niños pueden ser malos, pero William nunca lo fue. Me di cuenta de que lo encontraba lindo en 6º grado. No fue un enamoramiento oficial hasta la escuela secundaria. William y yo habíamos sido nuestros únicos amores desde la escuela secundaria hasta la universidad juntos. Éramos mejores amigos y nos apreciábamos mucho. Después de graduarnos, nos tomamos un año para conseguir buenos trabajos estables cerca de nuestras familias y decidimos casarnos. Tomamos vacaciones juntos. Hacíamos el amor en cualquier momento que teníamos la oportunidad. Teníamos mucha hambre el uno del otro. La única vez que el sexo estaba fuera de la mesa era durante esa época del mes. Pero hacíamos el amor durante horas. Hermosos momentos de pasión. Y lo tiré todo por algo vulgar, barato e inútil. Estábamos planeando tener hijos. Sabíamos sus nombres. Ambos éramos vírgenes. Él fue mi primer todo y yo fui su primer todo. Una parte de mí desea poder decir que tuve una aventura de una noche borracha, intenté ocultárselo a mi esposo, pero él se enteró. No. Me involucré emocional y físicamente con un hombre que era inferior a mi esposo en todos los sentidos. Ni siquiera consideré la posibilidad de que una amistad con otro hombre pudiera llevar a la formación de un apego. Mi esposo y yo teníamos un matrimonio sólido. Tan tonto como suena decirlo ahora, realmente lo teníamos. Mi esposo era el epítome de la fuerza,
Yo era la que era débil. Aunque antes de esto, me consideraba una mujer fuerte. Es solo que nadie me dijo nunca que, si bien nuestra relación era muy fuerte, ninguna relación es a prueba de balas. No hay un día que pase que no desee que alguien se hubiera acercado y me hubiera disparado un minuto antes de que algo de lo que hice se volviera secreto. Es un hecho indiscutible que el mundo sería mucho mejor con mi esposo aquí y vivo en lugar de mí. No hay forma de justificar una verdad así. Tuve muchas oportunidades de detenerlo antes de que sucediera algo, y no tenía absolutamente ninguna razón para permitir que sucediera algo. Después de una breve y acalorada conversación, él salió y nunca más le hablé. Intenté contactarlo de todas las maneras que se me ocurrieron. Dios mío, intenté contactarlo tantas veces solo para hacerle saber que realmente lo siento, solo para saber que odio lo que hice. Mis mensajes de texto nunca mostraron nada más que un estado de no leído para mí. Así que dudo que haya leído ningún correo electrónico ni escuchado ningún correo de voz. Pero todos dijeron que necesitaba darle espacio y tiempo para pensar. 2 noches después de que William me confrontara, a las 3:17 de la mañana hubo un fuerte golpe en la puerta principal. Encendí las luces. Al principio pensé que podría ser alguien en estado de ebriedad que quería maldecirme o algo peor. Luego hubo otro golpe fuerte, y me puse una sudadera con capucha antes de ir a la puerta. Cuando abrí la puerta y vi a 2 policías, lo supe. Podrían haber estado allí por muchas cosas, pero supe al instante por qué estaban allí. Sus palabras diciéndome que el cuerpo de mi esposo había sido encontrado debido a un aparente suicidio me destruyeron. Caí de rodillas y lancé un grito de agonía. Me arranqué la piel y el cabello mientras la policía intentaba calmarme. Cuando llegaron los paramédicos, estaba sentada en los escalones meciéndome hacia adelante y hacia atrás repitiendo que lo sentía mucho, mucho. Cuando llegó el COVID, William y yo hicimos cuarentena juntos. Tuve la suerte de enseñar en una escuela privada exclusiva. Los benefactores nos aseguraron que nuestro salario se pagaba mientras persistiera la necesidad de aislamiento. William trabajaba desde casa e hizo muchos progresos en un proyecto del que estaba a cargo. Todo el mundo estaba preocupado y asustado. Pero nos teníamos el uno al otro, y disfrutamos mucho aprovechándolo al máximo. Ver películas en la cama, darnos de comer, jugar como 2 niños pequeños. Lo siento profundamente, verdaderamente y completamente por aquellos que perdieron a un ser querido debido a esa horrible enfermedad. Lo que el mundo atravesó fue una plaga literal sobre la humanidad que causó tantas muertes innecesarias. Pero mi esposo y yo nos acercamos más en esas semanas que nunca antes, y nuestro vínculo había sido fuerte. Bromeábamos sobre cómo a tanta gente le molestaba tener que pasar tiempo con la familia o, Dios no lo quiera, con su esposa o esposo. Simplemente no podíamos tener suficiente el uno del otro. Después del primer mes, tuvimos que acordar limitar el sexo a 1 vez al día durante aproximadamente una semana. Nuestra única discusión durante toda la cuarentena fue sobre tener que lavar la ropa solo para poner sábanas limpias en la cama una vez más. Y le fui infiel a ese hombre, lo que lo llevó a salir de esta vida debido a mis malas acciones. Un hombre con el que tenía un vínculo tan estrecho, fui una idiota en muchos sentidos. Pero pensar que debido a ese vínculo, ninguna tentación sería suficiente para hacerme desviarme fue una idiotez. Me odio de muchas maneras por muchas razones. Pero saber que lo tenía todo es la píldora más difícil de tragar. Mi aventura fue atípica de la mayoría en muchos sentidos. Algunos aspectos de la relación y la traición fueron ligeramente menos viles, otros fueron más fríos e incluso más malvados. Al hombre con el que tuve una aventura lo llamaré Paul. Lo conocí por primera vez en reuniones grupales de Zoom durante la pandemia. Lo encontré arrogante y engreído sin ninguna razón válida para actuar de esa manera. Era el entrenador de lacrosse de la escuela y recuerdo que en esas reuniones de Zoom me alegré de que, como profesora de inglés, tendría que interactuar con él muy poco. La primera vez que nos vimos cara a cara nos dimos la mano y hablamos un poco. No hubo atracción, al menos de mi parte hacia él. Pero no sentí ninguna atención lujuriosa que emanara de él hacia mí. Durante esa presentación, supe que estaba comprometido, y le dije que estaba felizmente casada con un hombre que adoraba. Sin tensión sexual, nada que insinuara que alguna vez sería una posibilidad.
La escuela comenzó a permitir que la mitad del personal en todas las áreas y la mitad de los estudiantes asistieran a la escuela durante una semana, mientras que la otra mitad usaba Zoom. La semana siguiente, la otra mitad asistiría en persona y viceversa. Se suponía que eso ayudaría con el distanciamiento social y los sentimientos de aislamiento de los estudiantes. Mientras almorzaba un día antes de que comenzara mi próxima clase, recibí un correo electrónico de Paul. Había escrito algunos brindis y chistes para su próxima boda y quería que editara lo que había escrito. Estaba acostumbrada a que me enviaran escritos para editar, así que no era nada que sintiera lo suficientemente importante como para decírselo a William. Junto con el hecho de que todo pertenecía a la boda de Paul y no vi ninguna razón para darle a mi esposo un detalle aburrido sobre ese día. El correo electrónico contenía un brindis a sus padres, así como a los padres de la novia. Tomé lo que había dicho y agregué algunas frases para conmover los corazones de todos los asistentes. Los chistes dirigidos a su hermano, el padrino, eran absolutamente hilarantes, pero un poco vulgares para mi gusto en una boda. Dije eso cuando le devolví sus discursos editados. Se rió y dijo que simplemente no conozco a su familia y que las bromas pesadas eran una tradición familiar. Ese intercambio de correos electrónicos comenzó varios meses de correspondencia de ida y vuelta. Pero por difícil que sea de creer, hasta el final no hubo nada inapropiado. Ni una sola vez se volvió coqueto o sexual. Bueno, hablamos de sexo, pero desde un punto de vista puramente científico y psicológico. Nuestras charlas de sexo en ese momento habrían hecho a la ninfómana más grande de la historia más seca que el Sáhara. No hubo nada emocional o físicamente estimulante en esas conversaciones. Y disfruté nuestra correspondencia debido al hecho de que estaba segura de que no había tentación en ninguno de los dos lados. Discutimos sobre raza, política, religión, ciencia, deportes, todas las cosas de las que la gente duda en discutir debido a diferentes opiniones. Algunas de las discusiones incluso se calentaron, me llamaron mojigata más de una vez debido a mis opiniones sobre el sexo. Sí, le demostré que estaba equivocado. Pero desearía que Dios hubiera tenido razón. Durante mucho tiempo, todo esto tuvo lugar durante las horas de trabajo. Mi esposo y yo teníamos una línea fija para emergencias. Pero tan pronto como entrábamos por la puerta en casa, nuestros teléfonos inteligentes se apagaban. Paul ni siquiera tenía mi número para enviarme mensajes de texto hasta que le envié un correo electrónico con una frase mordaz al final del día. Exigió mi número para refutar lo que había enviado. Docenas de otros compañeros de trabajo tenían mi correo electrónico y no pensé en eso. Seriamente, no creo que Paul tuviera ningún interés en perseguirme tampoco, ya que en ese momento estaba enamorado de su prometida. Pero aproximadamente un mes antes de su gran día, Paul descubrió que su novia había estado teniendo una aventura con su novio de la escuela secundaria durante más de un año. Estaba en shock y profundamente herido por toda la situación. Sin querer, me convertí en su persona para desahogarse. No sé en qué parte de nuestra cadena de conversaciones las cosas cruzaron una línea. Pero comencé a sentir verdadera lástima por Paul, realmente despreciaba a su prometida por lo que había hecho, y no veía nada de malo en eso. Pero después de una noche particularmente difícil para él, llegó a la escuela exhausto y pude notar que había estado llorando. Lo abracé y hablé con él un poco. Me preguntó si podía quedarme después de la escuela para hablar. Como tenía un par de horas después del trabajo cada día antes de que William llegara a casa, acepté. En retrospectiva, ahora me doy cuenta de que lo que me atrajo a mis conversaciones con Paul fue una opinión diferente. William y yo habíamos discutido casi cualquier tema que dos personas pudieran discutir. Sabía antes de su respuesta lo que William diría cuando le hiciera una pregunta la gran mayoría de las veces. Supongo que quería una sorpresa cuando hablaba o un conflicto verbal. Fue estúpido, patético y débil. Pero eso es lo que llevó a la aventura. Las cosas con William eran ideales, y pasábamos cada momento disponible juntos. Le había mencionado a William a un compañero de trabajo llamado Paul de pasada. Pero como realmente no pasaba nada, no expliqué nada y él no vio ninguna razón para indagar. Cuando Paul comenzó a salir con una mujer nueva, no sentí celos y, honestamente, solo felicidad por él. Pero William tuvo que ir a un sitio de construcción en Tulsa durante 3 semanas. Mientras él estaba fuera,
Nos comunicábamos por videollamada todos los días y lo extrañaba por la mañana, el mediodía y la noche. Pero con tiempo libre repentino, también me encontré enviando mensajes de texto con Paul solo para pasar el tiempo. En lugar de 1 hora o 2 ocasionales después de la escuela, Paul y yo a menudo teníamos tiempo para comer algo y tomar 1 o 2 copas antes de irnos a nuestras casas separadas. Curiosamente, lo que nos llevó a ser físicos fue que yo fui torpe y la enfermera de la escuela no trabajó esa semana. Me torcí un tobillo un día subiendo unos escalones para ir a almorzar. Como la enfermera no estaba en el lugar, fui a ver a Paul asumiendo que, como entrenador, tenía spray anestésico o una venda elástica. Estaba trabajando en mi tobillo cuando me di cuenta de que tenía una erección aparente. Me sorprendió un poco que se estuviera excitando de alguna manera, hasta que me di cuenta de que, desde su posición, podía ver ligeramente por debajo de mi falda. Debo admitir que por un momento encontré estimulante el hecho de que lo estaba excitando. Me ajusté para ver si una vista ligeramente mejor lo excitaría más. Él me lo dijo. Me reí y le dije que podía resolver sus frustraciones con su nueva novia. De repente me besó, y lo empujé. Me besó de nuevo y no lo hice. Nos besamos durante unos minutos antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Salí rápidamente de su aula y llegué a mi aula. Me senté incrédula de lo que acababa de ocurrir. No planeé que sucediera y estaba segura de que Paul tampoco. No sabía si debía llamar a William y contarle ese momento o esperar hasta que llegara a casa esa noche. Pero cuando hablé con Paul después de clases, se disculpó, me instó a no traer ningún conflicto a mi matrimonio y a seguir siendo solo amigos. No quería darle a William más cosas de que preocuparse, ya que estaba fuera de la ciudad y concentrado en su tarea de trabajo. Después de hablar con William esa noche sobre cómo iban las cosas en Tulsa, decidí esperar y decírselo cuando llegara a casa. Su empresa estaba teniendo algunos problemas con el cliente para mantener el proyecto funcionando sin problemas. Había cosas que William no podía hacer debido a los retrasos, lo que significaba que tenía que pasar 2 semanas adicionales en Tulsa. Paul estuvo allí para que yo discutiera lo que había sucedido entre nosotros. No podía decírselo a ninguna de mis amigas. No podía confiar en ningún miembro de mi familia, ya que todos amaban a William incondicionalmente. Supongo que los extraños al azar en un sitio como este habrían sido la mejor opción si lo hubiera sabido. Pero la persona con la que me estaba desahogando era la última persona con la que debería haberlo estado discutiendo. Un viernes después del trabajo, Paul y yo fuimos a un nuevo restaurante cerca de la escuela a cenar. Nos sentamos en la barra y tomamos unas copas mientras le explicaba lo inquieta que me sentía sabiendo que tenía que decirle a mi esposo lo que había pasado. Me preguntó cómo creía que William tomaría la noticia y le dije a Paul que tal vez quisiera llamar para decir que estaba enfermo el día después de que le dijera a William, por si acaso. Me preguntó si realmente creía que William le pegaría una paliza y le dije que no. Pero sabía que significaría el fin de las conversaciones y los mensajes entre Paul y yo, y con razón. Paul confesó que no creía que habría superado su ruptura si no hubiera sido por mí. Le aseguré que me alegraba de poder ayudarlo y que no me arrepentía de haberlo ayudado. Cuando la comprensión de que nuestra amistad terminaría se hundió, creo que ambos estábamos un poco deprimidos. Bebí demasiado, él bebió demasiado, y terminé en el apartamento de Paul haciendo mucho más que besarnos. Tan pronto como terminó, mi conciencia se activó. Sí, debería haberlo hecho mucho antes. Pero sabía, más allá de toda sombra de duda, que mi matrimonio había terminado. William y yo habíamos dicho que la sociedad ha dado demasiadas segundas oportunidades a personas que no las merecían. Sí, los humanos cometen errores. Si bien ambos creíamos que cualquiera que engañara merecía una segunda oportunidad, nunca podría ser con quien lo traicionó. La vida podría darles la oportunidad de amar a alguien más de nuevo, pero cualquier oportunidad con el cónyuge engañado era totalmente inmerecida y perjudicial para ambas partes. Las cosas se complicaron mucho cuando William llegó a casa de Tulsa. Estaba teniendo mi periodo. Así que sabía que no habría intimidad entre nosotros, afortunadamente. Ni en 1.000.000 de años habría sometido a mi esposo a ninguna enfermedad. Independientemente de cuánto quisiera hacer el amor con William una última vez, no podía permitir que eso sucediera. Le escribí una larga carta a William confesando lo que había hecho y planeé dársela después de una confesión cara a cara.
Hasta el día de hoy no sé qué pasó para que William descubriera lo que estaba pasando. Por lo que sé, había estado monitoreando mi conversación en línea con Paul desde el primer día. Nunca pude preguntarle cómo descubrió mi traición. Y la comprensión de que él se había enterado de lo que había hecho antes de que yo tuviera la oportunidad de decírselo me hizo caer de rodillas y jurar que planeaba decírselo. William no lo creyó, y yo tampoco lo habría hecho. Tenía un montón de mensajes de texto entre Paul y yo impresos. Aunque no negué nada de lo que me acusó, esa honestidad llegó demasiado tarde. Empacó algunas cosas en una maleta y me dejó un lunes por la noche. El miércoles por la noche condujo a un centro comercial, estacionó su auto y se quitó la vida. Saber que había destruido nuestra relación fue una tortura para mi alma como nunca antes había conocido. Saber que incluso le había robado la oportunidad de encontrar a alguien más con quien ser feliz me arruinó. La comprensión de que no solo terminé mi relación con William, sino que también terminé cada relación que él había tenido o tendría, causó más culpa de la que alguna vez podría expresar. Así que esa es básicamente mi historia. Cualquiera que quiera publicar mensajes de odio para mí y decirme qué persona miserable soy, adelante. No responderé. Pero si te ayuda a deshacerte de cualquier rabia que tengas, hazme tu saco de boxeo verbal. Responderé las preguntas específicas lo mejor que pueda, sin importar cuánto duela discutir o admitir algunas cosas. Para aquellos que leyeron esto que han sido engañados, sí, muchos de ustedes pueden haber sido traicionados intencionalmente. Pero aquellos que tenían una pareja que estaba tan perpleja de por qué engañaron como ustedes, escuchen mi historia. No hace que ni una sola maldita cosa que hice esté bien, todo lo contrario. Pero si te ayuda a entender que hiciste poco o nada para causar la infidelidad, que así sea. Espero que ustedes, los infieles impenitentes, lean mi cuento con moraleja y sepan que tienen la capacidad de destruir. No solo estarás destruyendo a alguien más. Estarás destruyendo tu relación con muchas personas y una gran parte de ti mismo. Me doy cuenta de que no tengo espacio para predicar ni juzgar a nadie excepto a mí misma. Simplemente no quiero que nadie encuentre a su William y lo pierda. No quiero que nadie se hunda en las profundidades en las que yo me hundí o cause el dolor y la tristeza que yo causé. Y sobre todo, quiero que todas las personas que tienen grandes relaciones las aprecien y nunca las den por sentadas. Como humanos, no somos inmunes a ser influenciados bajo las condiciones y la serie de eventos equivocados. Cuando amamos a alguien, llevamos parte de su alma con nosotros. Solo una traición hace imposible que esa persona vuelva a tener esa parte de ti. Tenía el corazón de mi esposo en mis manos, y ahora merezco el hecho de que nunca más tendré su corazón, ni él me tendrá a mí nunca más. Esta vida tiene demasiado dolor sin dañar a los que amamos. Y el amor es demasiado precioso como para arriesgarlo en cualquier cosa. Actualización final. Para aquellos que intentan psicoanalizarme para darle algún sentido a las cosas que he hecho. Agradezco el esfuerzo, incluso si fue por su propio interés. Ninguno de los muchos profesionales que he visto hasta ahora tiene una buena teoría sobre por qué permití que sucedieran las cosas. Siento que también debería haber alguna razón válida por la que hice lo que hice. Simplemente no puedo encontrar una, y no sería una razón válida para hacer lo que hice si encontrara una. Para aquellos que juran que esto es falso. No puedo imaginar una razón por la que alguien publicaría esto por una razón que no sé advertir y quizás ayudar. Ciertamente no fue una búsqueda de karma. Apenas he respondido, así que no fue por atención. Y ciertamente no fue para levantarme el ánimo porque he sido debidamente criticada por mi traición. Admitir algo horrible no es fácil. Imaginar que nunca sucedió no me ayuda. Pero ustedes hagan lo que quieran. No me mantengo en contacto con Paul y no he tenido noticias suyas desde antes de que William se suicidara. Lo único que sé de él es de segunda mano de la gente con la que trabajaba. No tengo interés en estar con Paul ni en tenerlo en mi vida de ninguna manera. Así que para aquellos que piensan que planeé mis viles acciones para escapar con un entrenador de lacrosse de primer año, no. Que Dios los bendiga a todos. No comentaré más. Pero dejaré la publicación como recurso en caso de que alguien la necesite en el futuro. Que Dios los bendiga a todos. Que tengan vidas estelares llenas de felicidad, pero sobre todo de paz.